Hola, muy buena tarde. ¿Me confirma si están escuchando, por favor? Perfecto, gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, comenzamos con este webinar, algo especial respecto a rango en baja volatilidad y qué pasa con los breakout bajo estas condiciones, bajo este escenario. Durante los últimos años, incluso desde inicio del 2013, la volatilidad en la mayoría de los principales instrumentos ha bajado bastante. Y por supuesto que tiene ahí algún efecto respecto, ¿no es cierto?, a nuestra gestión del riesgo. Muchos pueden haber estado acostumbrados dentro de su estrategia, dentro de su disciplina, a buscar una cierta cantidad de PIB por día. Bueno, eso por supuesto que se ha reducido y bastante considerable en algunos instrumentos, más de la mitad de lo que veíamos en el año 2012, 2011, del promedio en forma diaria respecto a la volatilidad ha bajado actualmente más de la mitad en algunos instrumentos. Por lo tanto, hay que ya un poquito cambiar, ¿no es cierto? Y muchos a lo mejor han cambiado ya su disciplina o su estrategia producto de este escenario, producto de este evento de baja volatilidad. Los instrumentos tienden a moverse bajo tres escenarios: tendencia alcista, tendencia bajista y justamente en rango. Y normalmente está un gran porcentaje en este tipo de última tendencia. Tendencia en rango alrededor de un 60-70%, los instrumentos se mantienen en esos niveles. Y por supuesto que trae ahí las oportunidades en el techo, en el piso, nuestras posiciones de compra y nuestras posiciones de venta. Así que para tener en cuenta y en consideración algunos aspectos importantes, vamos a continuar, ¿no es cierto? Vamos a ver este webinar. Importante tener el aviso de riesgo. Estamos en un mercado con bastante volatilidad, los mercados forex, mercados por diferencia, contratos por diferencia. Todos estos contratos de metales, índices, son contratos por diferencia, tienden a traer y a generar bastante volatilidad y son de alto riesgo. Así que leer de en cuando, ¿no es cierto?, el aviso de riesgo importante y los contratos. Bueno, comenzamos para tener una idea general cómo se mueve el mercado. El mercado en general se mueve desde un punto de vista de sentimiento. ¿Qué es lo que genera el sentimiento? Lo genera justamente una noticia, un evento fundamental, genera ese sentimiento de optimismo o pesimismo y eso luego, ¿no es cierto?, se va a ir reflejando a través de la acción del precio en los gráficos. Así es sencillo ese flujo. Por eso siempre le digo yo a la gente que hay que tener en cuenta otros aspectos que son mucho más importantes dentro de lo que es el trader, justamente en la gestión del riesgo y también el control emocional, que va tomado de la mano, ¿no es cierto? Si yo tengo una buena gestión del riesgo, eso involucra que estoy teniendo una buena disciplina, una buena estrategia o, entre comillas, una buena estrategia, por lo menos es una estrategia que está definida. Eso es importante. Eso va a generar, por supuesto, dentro del aspecto de la psicología del trader, va a generar, ¿no es cierto?, un mejor control emocional. Así que el flujo es bastante sencillo. Lo único, por supuesto, siempre tiende a traer una cierta inconveniencia, problema, es justamente entender los fundamentales. Y luego, ¿no es cierto?, una vez que se van entendiendo los fundamentales, ya el camino se hace un poquito más fluido, más rápido de entender en general lo que involucra todo este, ¿no es cierto?, este tema de ser trader. 10% es esto lo que es el fundamental, lo que es la noticia, lo que es el análisis técnico, eso es lo que involucra en un trader. Por eso siempre hay que buscar herramientas sencillas, no, herramientas no tan complicadas. Conozco mucha gente que pasa mucho tiempo, muchos años incluso buscando la herramienta perfecta, la cual no existe, buscando modelos matemáticos para ver, tratar de tener un buen performance y a veces con una simple herramienta, pero con una buena disciplina y una buena gestión del riesgo, las cosas son bastante diferentes. Bueno, en cuanto a los fundamentales, ¿no es cierto?, tener un poquito de noción lo que pasa con algunos eventos. Hay unos eventos que son mucho más importantes que otros y lo señalan normalmente los calendarios económicos. Nosotros ahí tenemos ahí en el diario fx.com,
hay un calendario económico con los eventos del día, lo cual hay ahí, como vemos en pantalla, hay unos de menor impacto, mediano impacto y alto impacto. Bueno, y ahí se genera este sentimiento en la medida que vemos que una noticia, que un calendario económico va a tener eventos de menor impacto. Ahí, ¿no es cierto?, vamos a tener o los instrumentos o el instrumento específico respecto a esa noticia va a generar una baja volatilidad. En la medida que aumenta, ¿no es cierto?, este evento, tenemos noticias un poquito más relevantes, ¿no es cierto?, la acción del precio va a tener o va a tender a moverse un poquito más. Y ahí estamos, ¿no es cierto?, en un mediano impacto, lo cual podría estar generando, buscando otro nivel, un poco más arriba, un poco más abajo del instrumento, dependiendo de la noticia. Y cuando tenemos noticias de alto impacto, ya las condiciones cambian, ¿no es cierto? Los instrumentos tienden a buscar también algún nivel importante, un nivel donde ya lo ha tenido como referencia importante, un nivel de soporte, un nivel de resistencia, dependiendo de la noticia. Y ese alto impacto, ¿no es cierto?, mediano impacto, bajo impacto, genera ese sentimiento de optimismo o pesimismo en los mercados. Y también hay que tener en cuenta todas estas nubes que están dando vuelta en el día a día. Fuera del calendario económico tenemos eventos que para el mercado, para muchos operadores, para muchos inversionistas, está en la retina. A lo mejor sucedieron semanas anteriores, días anteriores, y eso va quedando en la retina. Por lo tanto, todos los datos fundamentales del día a día, de alguna u otra manera, también van relacionados a estos eventos, a estas nubes que están constantemente dando vuelta sobre el calendario económico. Por ejemplo, eventos geopolíticos. Esta semana, estos días, ayer, el día de hoy, tenemos algunos eventos geopolíticos importantes en Irak, lo cual ha llevado, ¿no es cierto?, al precio del oro, al precio del petróleo hacia el alza durante el día de hoy, caía en los mercados accionarios, el precio del yen también hacia la baja, producto de que hay un cierto nerviosismo producto de este evento, y eso, los flujos se van a estos tipos de instrumentos, instrumentos de apetito al riesgo o instrumentos de aversión al riesgo. En este escenario, con esta incertidumbre actual del día de hoy, los operadores inversionistas se van hacia instrumentos de aversión al riesgo, a instrumentos de pesimismo cuando hay nerviosismo en los mercados. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos esos eventos, ya que van a tener un efecto importante dentro de la acción del precio. ¿Qué pasa con las tasas de interés? Ya se está hablando mucho, ¿no es cierto?, desde este año 2014, posiblemente Estados Unidos, Gran Bretaña. Hoy tuvimos política monetaria durante la sesión overnight en Nueva Zelanda, que aumentó su tasa de interés, y el efecto que tuvo llevó al precio, llevó al neozelandés, al dólar neozelandés, a un nivel superior a unos 60%, lo cual no está dentro de su rango de volatilidad diaria. Por eso hay que tener en cuenta los eventos, ¿no es cierto?, y todos estos eventos externos que están en el día a día fuera del calendario económico. Cuando hablamos de expansión, contracción, la economía china se está contrayendo, eso siempre va quedando. Por lo tanto, un evento que tengamos en China va a tener una mayor incidencia si hablamos, ¿no es cierto?, de que va a tener contracción y más encima el dato sale negativo, es el movimiento que genera es mucho más fuerte. Inflación, otro dato que hemos estado hablando, inflación, deflación durante este año, con preocupación en la economía de Europa por un posible perspectiva de deflación. Entonces todo eso va teniendo efecto en los datos del día a día que va a estar teniendo esa economía. Así que tener en cuenta, ¿no es cierto?, dentro de los fundamentales, que es lo más importante desde mi punto de vista, es lo que pasa, ¿no es cierto?, y cómo se va a reflejar en el sentimiento del día a día. Bueno, otro punto importante para ir viendo todos estos niveles de rompimiento, estos niveles de rango, también hay que tener en cuenta qué pasa con los horarios. Cada sesión, tenemos ahí alrededor de 3 sesiones importantes, ya que Australia con Tokio están muy cerca en cuanto a horario, pero son mercados importantes. Y estos mercados van generando un rango, van generando un cierto nivel máximo mínimo dentro de su horario, y cuando va a comenzar ya la siguiente sesión o el siguiente horario, tiende a estar bastante lateral. Los movimientos, los impulsos se generan al inicio, normalmente de cada una de las jornadas, de ahí ya se genera un rango mínimo máximo en cada una de las sesiones. Durante alrededor de ya más de 2 años,
los primeros movimientos en general, los máximos mínimos que hemos visto durante el día, se han generado justamente en la sesión de Europa, no en la sesión de Estados Unidos. Por supuesto que hay casos excepcionales, pero ya se genera, ¿no es cierto?, de un mercado importante y muchas veces ya los máximos y mínimos del día fueron generados en esta sesión de Europa. Por lo tanto, tener en cuenta cuáles son esos horarios. Los mercados comienzan día a día a partir de las 17 horas local en Australia, 17 horas local de Nueva York, que sería, ¿no es cierto?, aproximadamente las 8 de la mañana en Australia, por las diferencias de horas que hay. Pero 17 horas local de Nueva York, para los que estamos acá en Chile, en la parte del sur de América, 17 horas, correspondiente al primer mercado, que es el mercado de Australia, a las 5 de la tarde, hora local de Nueva York, hora local de Chile. Y ahí ya comienza el mercado día a día. Por lo tanto, ahí hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, como punto de partida justamente el precio de inicio, que es una de las referencias más importantes de las 24 horas de mercado. Bueno, después tenemos Tokio, abre a las 8 de la noche, primero abre a las 5 de la tarde, 8 de la noche después Tokio, Londres a las 4 de la mañana y Nueva York a las 8 de la mañana. Por lo tanto, en cada una de esas sesiones, antes de un nuevo horario, de una nueva partida, de un mercado nuevo, ¿no es cierto? Ejemplo, Tokio abre a las 8 de la noche, ya cuando está muy cerca de la apertura del mercado de Londres, 30 minutos antes, una hora antes, hay un rango algo lateral, esperando noticias, esperando el precio, noticias, diferentes instrumentos, esperan las noticias para comenzar a moverse ya en su nuevo horario, en su nueva sesión. Y ahí es donde generan estos rangos, y ahí vienen los rompimientos, vienen las oportunidades, acompañado por supuesto de lo que pasa, ¿no es cierto?, en el calendario económico, los eventos fundamentales. Y luego Nueva York, cuando tenemos dos mercados importantes ahí abiertos, Londres con Nueva York, ahí es donde está la mayor volatilidad del día. Y muchas veces ya se generó, ¿no es cierto?, el máximo mínimo en este rango. Entre las 4 de la mañana y 8 de la mañana ya se generaron los niveles máximos o los mínimos. Así que tener en consideración, ¿no es cierto?, los horarios. Y una herramienta para evaluar qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con la volatilidad es justamente el ATR. Una herramienta que vamos a ver ahora, cómo hay que analizar el ATR, cómo sabemos la volatilidad que tiene, ¿no es cierto?, el instrumento. Bueno, vamos a ver acá el ATR a través de nuestros gráficos. Bueno, vamos a traer un gráfico limpio. Normalmente elegimos el par más líquido, que es el euro-US dólar. Euro-US dólar. Y ahí tenemos el gráfico diario. Gráfico diario limpio, sin ningún elemento técnico. Y lo primero, cuando uno comienza a analizar qué pasa, ¿no es cierto?, con un instrumento, cualquier elemento nuevo, cualquier instrumento nuevo, para tener perspectiva, uno está buscando posiciones de compra, posiciones de venta, no va a optar, ¿no es cierto?, no va a tener como objetivo tener una buena cantidad de pips si el instrumento no se está moviendo en esas cantidades como promedio en general. Por lo tanto, hay que ver la volatilidad del día como primer punto y lo medimos a través del ATR, un instrumento, un indicador, y ahí lo tenemos. Vamos a marcarlo con un color un poquito más sólido. Ok. Y ahí está la lectura. La lectura de este instrumento del euro-US dólar en gráfico diario es de 61 pips. Ese es el rango que ha hecho este instrumento durante los últimos 14 días, durante los últimos 26 días de mercado, normalmente 26 o 22, lo pueden tomar ya que corresponde aproximadamente un mes de mercado, es en 63 pips. La variación es poca entre 14 y 26 días de periodo. 63 pips, ese es el rango en el cual se ha movido este instrumento. Lo voy a señalar, ¿no es cierto?, ya que también hay dudas respecto a cómo medir este instrumento de ATR. Lo vamos a ver como ejercicio acá, se lo muestro enseguida. Ok, acá lo tenemos. Bueno, la lectura actual dice que es 0,00631. Lo voy a agrandar. Ese es el rango de este instrumento.
en forma diaria. ¿Qué significa eso? Nosotros se mide en los mercados, ¿no es cierto? En el mercado Forex es como medir los kilómetros, lo medimos a través de los pips. Y el pip corresponde al cuarto decimal. Es decir, desde ahí comienza a medirse el movimiento. El último pip es una centésima de este cuarto decimal. Así que desde acá comienza a moverse, ¿no es cierto?, a contar el cuenta kilómetro de los mercados Forex, de las divisas, en general de todos los instrumentos. De acá comienza, ¿no es cierto?, en el cuarto. Aquellos que tienen 3 decimales también lo vamos a ver. Pero desde acá comienza con el cuarto, siempre se toma como el PIB. Por lo tanto, la lectura actual del ATR es 0,00631. Y si tomamos desde el cuarto, me está indicando que es el movimiento de volatilidad que tiene. 63 pip es el movimiento que tiene este instrumento. Si vemos otro instrumento, vamos a ver qué pasa con euro dólar australiano. Su ATR actual, su nivel de volatilidad es de 100 pips, ya que está señalando 0,01000. Ahí tenemos los 5 decimales y comenzamos a contar del cuarto. Por lo tanto, 100 pips es la volatilidad de este par, del euro ese dólar. Tiene bastante volatilidad a pesar de la baja que ha tenido, pero también su promedio es alrededor de 170, 180 pips. Ese ha sido su promedio en el euro dólar australiano. Así que por eso hay que empezar a buscar, ¿no es cierto? Ahí está nuevamente lo que es gestión del riesgo, cuál es el perfil de cada uno, cuántos son los pips que uno tiende a buscar en forma diaria, semanal, en forma mensual. Y todo esto va a depender, por supuesto, de la volatilidad que estemos teniendo en cada uno de los instrumentos. Si buscamos instrumentos que tengan mayor volatilidad para poder agarrar una mayor cantidad de pips, bueno, de esta manera, ¿no es cierto?, se va evaluando el nivel de movimiento que tiene un instrumento. Vamos a ver el US dólar yen japonés, ya que el US dólar no tiene 5 decimales, sino que tiene 3 decimales. Y ahí lo tenemos el yen japonés, US dólar yen japonés, y su lectura dice 0,440. 0,0440. Perdón, este 0 está de más. Esa es la lectura del US dólar yen japonés. US dólar, yen. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto se está moviendo este par? Este par se mueve 44 pips por día. Ese es el rango promedio que está teniendo este instrumento, el US dólar yen japonés. Ya que el tercer decimal para este tipo de instrumento que tienen 3 decimales, ¿no es cierto?, es una centésima del segundo decimal. En este instrumento comienza a partir del segundo, así que 44. Si tiene, por supuesto, una lectura de 1, que a veces la puede tener, 1,4440, esto corresponde a 144 pips. Ese es el rango promedio, 144 pips, si tuviese ese tipo de lectura. Pero actualmente es esa la lectura, 44 pips. Por lo tanto, ahí comienza uno a evaluar, ¿no es cierto?, cuáles van a ser los instrumentos que uno espera para tener un mejor performance, un mejor desempeño y tratar de conseguir esos pips por día. Bueno, ¿alguna duda respecto a lo que es la manera de evaluar, ¿no es cierto?, el nivel de volatilidad? Ok, perfecto. Ahí me dice, ¿no es cierto?, justamente Alejandro, cómo usar el ATR para ubicar los niveles de stop o los niveles de salida también. Se puede ubicar. Bueno, y eso es como en cuanto a herramientas. Bueno, lo importante, ¿no es cierto?, y lo había dicho, que todos los instrumentos comienzan a las 17 horas y desde ese punto ya comienzan a formar un cierto rango. Vamos a verlo en un gráfico ya de menor tiempo, 15 minutos, y hoy estamos a 12 de junio. Vamos a ver la fecha acá, cuando comenzó el par el día de hoy. Comenzó el 12 de junio a las 17 horas, comenzó ya el 11 a las 17 horas. Es el horario nuestro. 11 de junio comenzó, ¿no es cierto?, a las 17 horas. Es decir, acá comenzó, ¿no es cierto?, nuestro par el día de hoy. En este punto comenzó el euro ese dólar. En este nivel a las 17 horas de ayer en la tarde. 5 de la tarde. Por lo tanto, ahí forma un rango. Si vamos viendo los horarios, ¿no es cierto?, hasta las 4 de la mañana, 2 de la mañana, hubieron ciertas noticias, pero a las 4 de la mañana, ya cuando comienza el próximo horario,
van formando un cierto rango. Vamos a ver acá otra línea vertical con las 4 de la mañana. Ahí está. Es el primer rango de oscilación que hace el instrumento. Y luego, ¿no es cierto?, este es el punto máximo, punto mínimo. Y ahí hay que ir viendo, no hay mucho en gráficos de menor tiempo, se ve, ¿no es cierto?, vemos una vela grande, muchas veces asusta a la gente cuando ve que está subiendo, está cayendo, pero el rango de oscilación en este instrumento ha sido alrededor de 20 pips en ese rango, en el primer rango de partida, entre el horario de las 5 de la tarde y cuando ya comienza. Acá tenemos dos mercados, el mercado de Australia y de Tokio, ya funcionando en este horario, y ahí está el rango. Por lo tanto, ahí viene lo importante, ya comienza, ¿no es cierto?, el próximo nivel con la apertura del mercado de Europa en este punto, 4 de la mañana, importante, y ahí donde están los rompimientos. Los rompimientos, ¿no es cierto?, en este instrumento. Vemos que desde ese punto de vista ya uno marca, ¿no es cierto?, un cierto registro durante el día. Pero, como dice ahí la pregunta de Alejandro, ¿cómo ubicar estos niveles importantes, ¿no es cierto?, a través del ATR, los niveles de soporte, los niveles, ahí está el rango que marcamos en 15 minutos, entre dos horarios, ¿no es cierto?, y se ha mantenido dentro de ese rango aún. Y eso son las rayas de 15 minutos. Y el rango que tenemos ahí como punto máximo durante el día de hoy. Y lo importante, ¿no es cierto?, para ir detectando estos rangos y estos quiebres y estos rompimientos que nos va a traer, ¿no es cierto?, ciertas oportunidades de operación, también va a depender mucho del perfil, pero es hacer el análisis en un gráfico diario. Ahí está, ¿no es cierto?, la parte del día a día, como lo hacemos nosotros en forma diaria. Aquellos que siguen el webinar ya lo han visto, ¿no es cierto? Todos los días tenemos un rango de oscilación, un rango de movimiento del precio en forma diaria. Por ejemplo, acá en el euro tenemos marcado, ¿no es cierto?, ya los niveles que eran para el día de hoy, respetando ahí nuestro nivel de resistencia 1 como punto máximo. Hay un rango en el cual el precio se va a estar moviendo entre resistencia 3, soporte 3, y eso por supuesto que va a depender de qué, va a depender de los fundamentales de las noticias. Por lo tanto, es importante, ¿no es cierto?, tener como objetivo un rango diario. Y cómo fijamos ese rango diario desde el precio de inicio, precio de apertura. De ahí comenzamos a analizar. Lo pueden hacer de la siguiente manera. 1.3529, 1.35 precio de inicio, comenzó con 1.3533. Tener en consideración el punto más importante, la partida del día a día, 1.3533. ¿Okay? De ahí comenzó el precio durante la jornada del día de hoy. Nosotros sabemos que lo que sabemos respecto a este par, que tenemos un rango de oscilación que por supuesto ha bajado mucho durante ya más de un año y medio, desde el año 2013. Sabemos que el precio se mueve alrededor de 60 pips al alza, como rango promedio, de acuerdo al calendario económico. Si medimos 60 pips hacia el alza, ¿no es cierto?, ahí estaría nuestro punto, alrededor de 1.3600. Ese sería el rango máximo que podría ser este instrumento durante el día de hoy, de acuerdo al rango de volatilidad. Por supuesto que esto va a depender mucho, ¿no es cierto?, mucho de las noticias que tengamos, pero en general ese es el rango en el cual está oscilando. Hay noticias importantes. ¿Cuándo son estas noticias importantes? En este tipo de eventos. Por ejemplo, política monetaria. Salió del rango. Hizo alrededor de más de 200 pips entre ida y vuelta. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si fijamos, es una manera de fijar los niveles de soporte, los niveles de resistencia en base a nuestro nivel de rango, nuestro nivel de volatilidad. Y hacia la baja lo mismo. Si el rango de oscilación es 60 pips, hacia la baja, ¿hasta dónde podría llegar en la medida que se mueva? Alrededor de 60 pips, 67 pips, 1.3470. Ese sería el rango de oscilación, 1.3470. ¿Ok? Ese es el rango para el día de hoy en general, pero partiendo de su precio de inicio, precio de apertura. Perfecto. Entonces, ahí donde nosotros vamos viendo qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Si nos levantamos a la sesión de Europa, ya hemos visto que tenemos un cierto rango, ¿ok?
Pero más allá de estos niveles, el rango máximo que ha hecho 1.3568 acotado, todavía no alcanza ni su nivel máximo, ¿no es cierto?, hacia el alza, que es 60 pi, y menos hacia la baja actualmente, que 1.3470. Por lo tanto, dentro de este rango, dentro de este nivel, si hablamos de 70 pip en este punto, en este rango, estamos hablando ya que va a tener su máxima volatilidad, ese movimiento diario actual, ¿ok? Hasta este punto podría ser ya si tenemos mucho movimiento en el euro. Por lo tanto, dentro de este rango, vamos a tener unos subrangos, ¿no es cierto?, que van a corresponder al nivel de volatilidad del día a día. Y si tenemos un calendario bajo, no va a subir mucho el precio, no va a alcanzar su nivel de promedio diario. Si tenemos mucha volatilidad, podría alcanzar, incluso ahí podría pasar este nivel de los 60 pips. Y esos niveles se van controlando en base a ¿qué? Se van controlando en base a elementos técnicos. Ahí ya comienza a jugar los elementos técnicos que ustedes tengan disponibles, que conocen, por ejemplo, una media móvil de 30, una media móvil de 14. Van a ir viendo que si hay un rango importante, vamos a ver una media móvil de 9 periodos, media móvil de 9, que son niveles, y ese ¿dónde está? Justamente está en este nivel, en el nivel máximo que hace el instrumento. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos como punto importante este nivel de resistencia, como punto máximo de volatilidad, de acuerdo al promedio que han estado haciendo este instrumento durante los últimos 14, durante los últimos 26 días o durante el último mes de operaciones. Y ya tenemos un punto importante. Tenemos ahí más encima tenemos una referencia técnica en ese punto. La lectura actual es 1.3596 de esta línea técnica. Por lo tanto, con mayor razón va a ser muy fuerte ese nivel. Si no tiene mucha volatilidad y el precio estuviese cerca de este punto, sería un nivel ya de agotamiento. Y ahí viene, ¿no es cierto?, viene el breakout o viene, ¿no es cierto?, la corrección. Y ahí es donde están las oportunidades. Bueno, otra línea técnica, un poquito más, más de estadística, ¿no es cierto? En vez de la media móvil de 9, a lo mejor una de 26 periodos. Y ahí está mucho más arriba, por supuesto, esa línea. Así que todo eso va a ir coincidiendo después y ahí se van haciendo mucho más sólidos los niveles. Un nivel de resistencia 1, nivel de resistencia 2, y aquí estaría el nivel de resistencia 3 en base a su nivel de volatilidad del día de hoy. Bueno, en respecto a la pregunta de Alejandro, tendría por supuesto que ser, ¿no es cierto?, si hablamos de ATR, la idea es tratar, ¿no es cierto?, de poner un cierto porcentaje. Si hablamos de que queremos poner el 30% de lo que corresponde a la ATR como nivel de stop, sería un 30% de este rango actual, de 60%. Por lo tanto, hablamos ahí aproximadamente de 20 pips. 20 pips si hablamos de 60 pips como promedio de rango actual en el euro ese dólar. El nivel de ATR estaría, perdón, el nivel de stop estaría alrededor de 20 pips. ¿20 pips de dónde? Ojalá de un punto importante, de un nivel de soporte, de un nivel de resistencia importante. Bueno, acá están rayados los niveles y vemos que en nuestro gráfico del día de hoy alcanzó nuestro nivel de resistencia 1. ¿Por qué? Porque resistencia 1 son niveles acotados, no hay mucha volatilidad, el euro está dañado, cualquier movimiento hacia el alza le cuesta al euro y le cuesta buscar ya después de esta política monetaria de Europa niveles de resistencia 2, niveles de resistencia 3, como máximo en el día va a estar buscando niveles de resistencia 1. En su nivel máximo, ya lo dije, 1.3567, nuestro nivel está en 1.3570. ¿Por qué? Porque son niveles que van a ir buscando de acuerdo a la volatilidad. Entonces, si alguien, ¿no es cierto?, tenía proyectado y teniendo con cierta seguridad una posición de venta, esto no iba a ser rompimiento en este punto, en este nivel, no iba a ser rompimiento en ese nivel, ya que le cuesta tratar de romper un nivel de resistencia actualmente al euro. Entonces, una posición de venta en este punto, y si hablamos de niveles de stop, para estar tranquilo, eran 20 pips arriba en base al nivel de ATR, en base al nivel de volatilidad, hablando de un 30%, estoy arriesgando un 30% de su nivel de volatilidad, de ATR. Por lo tanto, aseguramos nivel de venta puesta en este punto y 20 pips arriba de este nivel. O estamos arriesgando, depende del contrato, y alrededor de 1.3590 sería su nivel de stop.
¿ok? Arriesgando 20 pips desde el punto de entrada. Así se toma, Alejandro me había hecho esta pregunta respecto al ATR, un cierto porcentaje de lo que uno estime conveniente. Por eso vuelvo a repetir que lo que es importante es la gestión del riesgo. Ya, 20%, 30% de mi ATR, eso van a ser mi PIP de niveles de stop. Bueno, y también te voy a dar una pregunta acá. Eso quiere decir que puedo esperar que el euro se mueva a 63 pips en un día. Asimismo, Javier, entre comillas, o sea, ese es el rango que hace. Pero si tenemos un evento importante como política monetaria, no vaya a esperar que posiblemente se mueva en ese rango. Ahí se va a mover mucho más. Pero en general, bajo el escenario actual, ese es el rango de oscilación. Un instrumento, un par que se movía alrededor de 120 a 140 pips por día en el año 2012 y gran parte del 2012, 2011 hacia atrás, y ahora se mueve la mitad. Por eso han bajado mucho la volatilidad y por eso hay que un poquito modificar, ¿no es cierto?, nuestra gestión del riesgo ahí con expectativa a lo mejor de tener una otra estrategia o buscar instrumentos que se están moviendo. Depende mucho de cada perfil de cada uno. Aquellos que buscan o que tienen un mayor riesgo, una mayor aversión al riesgo, por supuesto que van a buscar a lo mejor un instrumento de mayor volatilidad, como el que vimos ahora, el euro US dólar, que se está moviendo 100 pips en forma normal, con baja volatilidad a nivel global en todos los instrumentos, y 100 pips no es malo, que se pueden, ¿no es cierto?, alcanzar 30, 40 pips posiblemente en un rompimiento o también en una corrección. Bueno, y había otra pregunta respecto al gráfico de 4 horas. Un OTR para gráfico 4 horas significa un rango de PIB para 4 horas, correcto. El ATR son 63 pips, ¿no es cierto?, en este instrumento, 63 pips en gráficos diarios. ATR, 63 pips, vamos a hablar de 26 días, me gusta mucho el 26, porque hablamos de un mes, 63 pips. Si cambiamos a 4 horas, el rango de volatilidad en 4 horas de 21 pips, ya es ahí un cuarto, perfecto, es la cantidad de 20 pips. Ese es el rango, 0,021. Y ese es el rango en 4 horas, es el rango promedio que está buscando. Por lo tanto, ahí también, ¿no es cierto?, importante, y es buena la pregunta de Mauro, en el sentido de que alguien podría estar buscando una cantidad de 30 pips, 35 pips por día, y si se enfoca en el gráfico de 4 horas, posiblemente no lo alcance. Pero por eso, ¿no es cierto?, es importante el análisis, tener en cuenta el análisis del día a día. ¿Cuáles son sus puntos, sus niveles de resistencia? Me imagino que cada uno tendrá sus diferentes herramientas, ¿no es cierto?, que va a estar buscando, que le sirven para tomar sus decisiones. Entonces, existen resistencia 1, 2, 3, dependiendo de la volatilidad. Si el precio, ¿no es cierto?, tenía nuestra resistencia 1 en gráficos diarios, estaba para el día de hoy en 1.3570, 1.3570, esa era nuestra resistencia para el día de hoy. Y el precio de inicio era este, ¿ok? Así que acá tenemos un ejemplo claro de en 4 horas. Vamos a dejar la resistencia 1, esta es nuestra resistencia 1 que teníamos asignada para el día de hoy, y este es el precio de inicio, ¿ok? Y vemos que ahí durante este instrumento ya se ha movido en ese rango, acotado, ¿no es cierto?, y trató de buscar este nivel de resistencia 1, que son desde el precio de inicio en 4 horas, estamos en 4 horas, sí, correcto, desde el precio de inicio son 37 pips, ¿ok? No era malo, al rompimiento de qué, al rompimiento de esta línea técnica, ahí se originó un rango en 4 horas, rompió este nivel y fue a tratar de buscar su primer nivel de resistencia acotado. Por lo tanto, se espera el rompimiento, ¿no es cierto?, de una señal, y ahí se podría tener como objetivo este punto máximo, ¿no es cierto?, desde el rompimiento que hizo de la media móvil que habíamos marcado de 9 periodos hacia 30 pips. Así que está dentro del rango de 20 pips, 30 pips, como para buscar en gráfico de 4 horas. Por eso es importante tener bien asignados los niveles de soporte, los niveles de resistencia, y ahí van a estar, por supuesto, los rompimientos.
¿Ok? Acá vemos ya con un gráfico de 30 minutos, lo vemos que el precio está, el rango de oscilación que hizo entre el precio de apertura del día de hoy. Estamos el día 11, abrió de mayo para nosotros a las 17 horas, ahí abrió el precio y ahí está oscilando en este rango. Entre resistencia 1 del gráfico diario, este es el nivel, por eso es importante tenerlo en cuenta. En el sentido de que acá nos da señales, una vez que alcanzó este punto, está dando señales técnicas ya con patrones que se agotó en este nivel. Y también ahí hay que buscar, en el sentido de que si da un patrón, da una señal de rompimiento en este punto, ya va a ir a buscar el próximo nivel que teníamos asignado, que era el 1.3600, si mal no recuerdo, para nosotros durante el día de hoy. Ese era nuestro nivel de resistencia 2. Resistencia 2, 1.3600, que era el nivel máximo, ¿no es cierto?, que hace este instrumento actualmente alrededor de, desde su precio de inicio hasta acá, 67 pips, que es el rango promedio en el cual se estaba moviendo. Pero por eso hay que evaluar qué pasa con el euro. Hay que hacerse la pregunta, ¿tiene la fuerza suficiente como para ir a buscar un nivel de resistencia 2 este instrumento? No lo tiene. Así que máximo está buscando niveles de resistencia 1. ¿Y cuál es lo importante ahí? Hacia el alza, un rompimiento de algún nivel, de un rango, el primer rango que hizo durante la sesión overnight, durante la sesión de Europa, marcan un rango. Y ahí, ¿no es cierto?, el rompimiento de ese rango al inicio de la próxima sesión ya tendría como objetivo de rompimiento, oportunidad de compra y luego un nivel máximo hacia el nivel de resistencia 1, donde ahí se agota. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que en un día podemos tener las dos opciones, las opciones de breakout, las opciones de rompimiento, y también podemos tener en cuenta, ¿no es cierto?, las opciones de rango, ya que forma un rango el instrumento. Cada uno de los niveles de resistencia, cada uno de los niveles de soporte va formando un cierto rango. Y el rompimiento me genera una posición de compra, puede haber sido en este punto, y luego el nivel de resistencia 1, 2 o 3 me origina ahí una oportunidad de venta. Así que podemos tener en el día ambos, un ida y vuelta. Tengan en cuenta que los precios tienden a agotarse. Los precios no tienen un movimiento ilimitado. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos a través de la volatilidad que está teniendo. El euro más allá de 60 pips es muy difícil actualmente, a no ser que tengamos una noticia extra. Desde un punto de vista de calendario económico, hoy en día la mayoría de los instrumentos tienden a respetar ese rango máximo, ese rango mínimo que podría generar de acuerdo a la volatilidad que está teniendo el instrumento. Hoy caso excepcional también, ¿no es cierto?, respecto al neozelandés, un caso excepcional que rompió todos los niveles este instrumento durante el día de hoy. Vamos a ver las fuertes velas, ¿no es cierto?, en este instrumento, buena oportunidad, ya comenzó durante el inicio de su jornada a tener este impulso alcista. Este instrumento se mueve en forma diaria, el neozelandés se mueve en forma diaria 58 pips. Ese es el rango que se mueve como promedio, pero el día de hoy, por supuesto, fue excepcional. ¿Por qué? Porque teníamos un evento importante. ¿Cuál fue ese evento? Política monetaria en Nueva Zelanda. Se aumentó la tasa de interés, le da fuerza, y ahí está lo que genera, lo que pasó, o lo que generó, ¿no es cierto?, ese movimiento. Pero en condiciones tranquilas de calendario económico, su nivel máximo podría haber estado al nivel que está el euro, 60 pips hacia el alza o 60 pips hacia la baja. Mentalmente hay que hacerse una idea, eso va a ser el movimiento del día a día del instrumento, ahí podría estar oscilando. Y va a ir buscando niveles intermedios de acuerdo a la volatilidad que vamos a estar teniendo. ¿En base a qué? En base a las noticias, los fundamentales correspondientes a ese día. Pero es muy poco probable que rompa, ¿no es cierto?, que salga de este nivel máximo que tiene como volatilidad o nivel mínimo, a no ser que tengamos caso excepcional, justamente como el día de hoy, que este instrumento subió más de 1,60%, y eso significa que lo que hizo alrededor de 166, 170 pips de movimiento, cuando él está generando 60 pips por día. O sea que subió mucho más del doble de lo que tiene como volatilidad, pero se esperaba porque había una noticia importante. Pero si no hay noticia importante de este calibre, llamémoslo así, política monetaria, y estamos teniendo esas noticias de calendario económico, que IPC, que PMI,
que desempleo, van a generar volatilidad, pero normalmente los instrumentos van a estar oscilando dentro de su promedio que han estado haciendo durante los últimos tiempos, semanas o meses. Vamos a ver algunas preguntas. Si R2 es mayor que el ATR, sí, podría llegar dependiendo de la noticia, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que pasa. Por ejemplo, yo tengo acá en base estos niveles de soporte, estos niveles de resistencia, en base a una estadística que hice hace más de 3 años, o sea, juntando estadísticas de 3 años en base al sentimiento. Estos niveles de resistencia, estos niveles de soporte están justamente en base a lo que pasa con el ATR. ¿Qué es lo que pasa o cuál es la deducción de todo esto? Que el mercado se mueve en base a sentimiento y va a buscar un nivel de resistencia 1, condiciones tranquilas. Mediana volatilidad va a buscar una resistencia 2 y mucha volatilidad va a buscar resistencia 3. Pero estos niveles, por supuesto que se tienen que ir modificando en el tiempo justamente por estos cambios que hemos visto. Si medimos desde su precio de inicio hasta su nivel de resistencia 3, yo tengo alrededor de 110 pips de resistencia 3, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que era mi promedio de los años 2011, 2012 y parte del 2013. Por eso se mantiene como nivel de resistencia 3. Son niveles bastante sólidos al alza, pero no lo ha estado buscando hace bastante tiempo, solamente en base a lo que pasó. Incluso durante la última política monetaria no buscó ni resistencia 3 ni soporte 3. ¿Por qué? Porque a nivel de volatilidad ha bajado bastante. Entonces, puede buscar en algunas ocasiones, por supuesto, dependiendo de la noticia. Si tenemos una noticia que ya el precio está en resistencia 2, está posicionado ya en ese punto, y tuvimos una noticia importante que lo llevó a ese nivel, y aún falta noticia todavía en este instrumento que podría afectar al instrumento, ahí lo podría llevar, por supuesto, a su próximo objetivo. Pero para que tengan en cuenta, los instrumentos tienden a moverse en un rango, sobre todo la divisa. Lo voy a mostrar, lo he demostrado varias veces ya en el euro S dólar, para que tengan y lo vean acá. Euro S dólar. Vamos a ver acá. Este es el euro S dólar. Y vamos a verlo a través de un instrumento que tenemos por acá, que es el Day Chain. Para que tengan en cuenta que es muy poco un error ocurrido. A ver, estoy teniendo un problema acá con este indicador. A ver si lo tenemos acá. Estoy en gráfico diario, perfecto, aplicar ok. Ahí lo tenemos. Este indicador que está abajo señala desde el precio de inicio cuánto el movimiento, el precio se ha movido tanto hacia el alza como hacia la baja. Acá tenemos el punto 0, ahí donde comienza el día a día el precio de cierre. Si mido hacia el alza el 1%, como punto máximo, ahí tenemos el 1% y vamos a medir acá, esta línea vertical, comenzó en el año 01 del 2012. Desde el año 2012. Perdón, acá, desde el año 2012, ahí lo tenemos, 30, ok. Desde inicio del 2012, tenemos acá esta estadística, lo que vemos acá en pantalla. ¿Cuántas veces el precio ha superado más del 1% en el euro? 1, 2, 3, 4, 5, alrededor de 6 a 7 veces. Estamos hablando desde inicio del año 2012 hasta la fecha actual. Por lo tanto, el precio tiende a respetar. Y estas salidas han sido producto de, primero que nada, gran porcentaje, alrededor de 4 de estas salidas, con un máximo de alrededor de unos 70%, unos 65%, han sido producto de declaraciones del presidente del Banco Central de Europa. Y el resto, 3 salidas fuera del nivel de resistencia 3, han sido producto de que ya el precio se encontraba alto, tuvimos alguna noticia en Estados Unidos, las noticias fueron malas y eso le dio aún más fuerza al euro y lo llevó a superar niveles de resistencia 3. Pero desde ese punto de vista, 7 veces máximo en más de 2 años, 2012, 13 y parte del 2014, o sea, ya tenemos bastante estadística, más de 3 años. Así que los instrumentos tienden a mantenerse ahí en ciertos niveles. También
ya lo dije, el precio está alrededor de un 60% en rango. Después de un movimiento alcista que lo hace 7, 8 velas en gráfico diario, luego entra en un periodo de consolidación. Y ahí es donde se mantiene bastante tiempo. Por eso el rango un poquito más amplio, un rango un poco más bajo. ¿Cuál es el rango, por ejemplo, del euro actualmente? 1.36, 1.3480. Y ahí va a estar oscilando dentro de los próximos días. Rompimiento de los extremos ya va fijando un nuevo rango y va a estar oscilando. Y dentro de ese rango hay subrango. Y ahí, ¿no es cierto?, está el día a día. ¿Alguna duda, alguna consulta? El ATR es válido para las velas de 1 minuto, 5 minutos, siempre. Si van a querer medir, ¿no es cierto?, cómo está el precio. Alguien puede tomar posiciones en gráficos de 30 minutos, en gráficos de 1 hora, 15 minutos, en fin. Puede tener el rango de stop en ese punto, ¿no es cierto?, en gráfico de menor tiempo. Puede tener el nivel de stop de acuerdo a su ATR. Lo vimos en gráfico de 4 horas. El ATR en el euro era alrededor de 20 pips. Y si toma el 30%, va a entrar con una posición, ¿no es cierto? Ahí en gráfico de 4 horas va a tomar una posición, quieren marcar su nivel de stop, alrededor de un 30%, va a arriesgar un 30% de su ATR. Y ahí podría arriesgar 6 pips en ese instrumento en gráfico de 4 minutos, ¿ok? Se mueve 20 pips, el 30% de eso son 6 pips. Así se va midiendo, ¿no es cierto? Por eso es importante, mucho más importante, dedicarle tiempo a lo que es la gestión del riesgo en relación a otro tipo de eventos. Buscar herramientas, por supuesto, va a ser importante, pero ojalá sean herramientas simples que nos marquen los niveles de soporte, los niveles de resistencia del día a día. Si aquellos que operan en gráficos diarios, los gráficos de semana van a ser muy importantes, los niveles de soporte, resistencia. Y aquellos que tienen una perspectiva de mayor largo plazo van a ser muy importantes los gráficos mensuales, en los niveles de soporte, resistencia de gráficos mensuales. ¿Dudas, consulta? ¿Dudas, consulta? Mistael Carballo, bueno, he hecho algunos webinars, les voy a pasar acá el diario FX. Ahí tenemos en esa página, van a encontrar diariofx.com, diariofx.com. En esa página van a encontrar, ¿no es cierto?, algunos webinars que he hecho, cómo sacar estos niveles de soporte, estos niveles de resistencia. Ya también les va a servir mucho otros niveles que tenemos acá, como los puntos pivot, para ir detectando los niveles en forma diaria. Pivot es un punto, es una herramienta también bastante buena, y hay diferentes tipos de clases de pivot. Y lo más que se acerca a los niveles que yo tengo es el floor o este nivel de pivot de retroceso de Fibonacci. Si marcamos el floor, estamos en gráficos diarios, tiene que ser gráfico diario, si voy a operar en gráficos de menor tiempo, en gráficos de 15 minutos, 30 minutos, ya que esto es lo que va a prevalecer, esto va a ser importante. Esto va a ser la referencia del día, estos niveles máximos, estos niveles mínimos, estos niveles de resistencia, estos niveles de soporte, ¿ya? Pero si tomo un gráfico de diario y pongo los pivots semanales, van a ver que son niveles muy amplios, no va a alcanzar en el día ni un resistencia 1, ni un nivel de soporte 1, desde su precio de inicio, acá no está desde el precio de inicio. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la idea es el pivot, si yo opero en 30 minutos, 15 minutos, 4 horas, en fin, menor a un gráfico diario, es usar el pivot del mismo tipo de gráfico día a día. Acá estamos en gráfico diario y el mismo gráfico ahí. Y ahí están los niveles para el día de hoy. Este le sirve de referencia el floor o también el nivel de soporte, de niveles de retroceso Fibonacci pivot. Para que vean, ¿no es cierto?, acá el rango de oscilación que dio este instrumento fue hacia arriba alrededor de 1.36, alrededor de 1.36, 1.3588, 12 pips más arriba, y hacia abajo, un poquito más bajo del nivel que tiene. Por lo tanto, hay un rango de oscilación. ¿Qué significa esto? El rango que formó este nivel de pivot floor para el día de hoy entre resistencia 3 y soporte 3 es justamente lo que habíamos estado conversando. Es decir, alrededor
desde su precio de inicio, alrededor de 60 pip hacia el alza, 65 pip hacia el alza y hacia la baja otros 65 pip desde su precio de inicio. Por lo tanto, ahí está, también generó el pivot. El pivot es una fórmula, máximo mínimo, y por supuesto va a corresponder a lo que es la volatilidad también del instrumento. Por eso es importante y funcionan también estos niveles de pivot, sobre todo el FLUR ahí en gráficos diarios. Y ahí se van, por supuesto, a gráficos de menor tiempo y ahí van a ir viendo los rangos que se han formado, los diferentes horarios, y ya una vez que rompa ese nivel, ¿qué va a ir a buscar? Va a ir a buscar un nivel de resistencia 2, un nivel de resistencia 3, ya se agotan en esos niveles. Tener cuidado que el precio, una vez que trate de buscar un nivel de resistencia 2, preguntarse, ¿tiene la fuerza suficiente? Verla a través de la acción del precio, de los patrones, ¿tiene la fuerza de romper este nivel, este instrumento, o ya se agota en ese punto? Y al agotamiento está la oportunidad de venta. Al rompimiento de un nivel importante, una línea técnica o del rango que hizo en los horarios que ya fijamos anteriormente, se producen las oportunidades de compra ahí en breakout y en resistencia 2, resistencia 3, niveles de agotamiento. Eso es el rango, eso es lo que va a, el precio tiene que trotar durante un día en un cierto rango, en un cierto nivel. Y ahí va a trotar en base a qué. En base a qué va a estar quemando calorías el precio, en base a los fundamentales, al sentimiento, a lo que pasa, ¿no es cierto?, en la noticia. Así de sencillo. Esto por eso hay que dedicarle mucho más tiempo a tratar de buscar una estrategia, tratar de tener un mejor control emocional, una mejor gestión del riesgo y las herramientas necesarias que nos ayuden, ¿no es cierto?, a detectar hasta dónde el precio podría llegar en 24 horas. Bueno, ¿alguna duda? Correcto, correcto. Así como dice Pablo, independiente de la tendencia principal, se pueden definir rangos. Por supuesto que sí. La tendencia, voy enseguida. La tendencia nos ayuda desde un punto de vista de lo siguiente. La tendencia, ¿no es cierto? En una tendencia alcista voy a tener más oportunidades de compra. Tendencia bajista, más oportunidades de venta. Por lo tanto, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista nos sirve. Pero también en el día a día, si alguien tiene una perspectiva, por eso todo esto va a depender mucho del perfil de cada uno. Si alguien tiene una perspectiva de largo plazo o de mediano plazo y estamos con una tendencia alcista y la tendencia, de acuerdo a la evaluación, va a continuar, va a buscar un rebote, va a buscar una corrección de esa tendencia para tomar una posición de compra con objetivo de subirse a esta tendencia. Ese es el objetivo. Acá en el día a día tenemos esas oportunidades de compra y también tenemos esas oportunidades de corrección por los agotamientos que hacen los instrumentos. Acá lo vemos en el euro, llegó a un cierto nivel de resistencia 1 y se agotó. Y ahí vinieron la toma de utilidades. Siempre hay operadores de corto plazo que tienden a tomar utilidades. Después de ir a una nueva vela diaria, hay que esperar algún tiempo determinado, aparte de los fundamentales, para hacer el análisis técnico. No, el análisis técnico lo ideal es hacerlo, ¿no es cierto?, en el horario de las 17, 19 horas, cuando el mercado está bastante tranquilo. Ese es el mejor horario para analizar el mercado, saber hasta dónde puede llegar, cuáles son sus niveles de soporte, cuáles son sus niveles de resistencia. Ese es el análisis que se hace, ¿no es cierto?, a inicio. No cuando tenemos el mercado de Londres, cuando tenemos el mercado de Estados Unidos en plena operación. Es muy complicado tratar de analizar un mercado bajo esas condiciones. Pero si sabemos ya, tenemos considerado, hicimos el análisis, sabemos que hay un nivel de resistencia 2 que es muy fuerte y vemos que el precio está llegando a ese nivel, sin necesidad, ¿no es cierto?, de analizarlo nuevamente, el precio podría estar agotándose en ese punto y no voy a tomar una posición de compra en ese nivel, ya que podría estar corrigiendo, podría agotarse y corrige desde ese punto. Bueno, cualquier duda, este webinar queda grabado ahí en Diario FX. Le voy a pasar para cualquier consulta, para cualquier duda, nos hagan llegar comentarios respecto a este webinar, si hay que emplearlo, qué más necesitan, ¿no es cierto? Hay mucho por hablar, podríamos estar toda la tarde conversando respecto a esto, así que les paso ahí un link para que lo completen, ¿no es cierto? Y podemos continuar en los próximos webinars de acuerdo a las necesidades o requerimientos que ustedes tengan para ir ampliando, ¿no es cierto?, y acompañándolo en este proceso. Horacio, yo anoté tu consulta ya, te voy a enviar, ¿no es cierto?, te voy a enviar el link respecto a esa grabación.
Bueno, me despido, que tengan una excelente jornada, muy buenas tardes y gracias. Javier, a todos los que están presentes se les va a llegar un mail respecto a dónde está la carpeta de estos webinars que están grabados. Bueno, que tengan una excelente jornada, muy buenas tardes y gracias.